Buenas noches, vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, entonces, solo haciendo un resumen rápido, estamos estudiando el capítulo razones trigonométricas. Comenzamos a hablar sobre los ángulos. Los ángulos pueden ser positivos o negativos y todo va a depender de la rotación. Si el lado terminal fue producto de una rotación en contra de las manecillas del reloj, entonces se dice que el ángulo es positivo. Y si el lado terminal es producto de las manecillas del movimiento a favor de las manecillas del reloj, entonces decimos que el ángulo es negativo. También sabemos sobre ángulos coterminales. Eso se refiere a que si el ángulo inicial rotó hacia en contra de las manecillas del reloj, sabemos que es positivo. Si lo volvemos a rotar, dándole una vuelta más y volviendo a terminar en el mismo lado terminal, entonces decimos que es un ángulo coterminal cuando comparten el mismo lado inicial, cuando comparten el mismo lado donde iniciaron y cuando comparten el mismo lado en la cual finalizó el ángulo. El ángulo alfa y el ángulo es beta. Son dos ángulos diferentes, son coterminales porque comienzan en el mismo lado y terminan en el mismo lado, finalizan en el mismo lado. También existen ángulos coterminales negativos, es cuando alfa comienza, bueno, mencionamos que aquí había un error en la rotulación. Entonces alfa es un ángulo que rota a favor de las manecillas del reloj y beta es otro ángulo que también rota a favor de las manecillas del reloj. Aunque sí está bien la imagen porque notamos que alfa es el ángulo que está justamente aquí en el centro. Es negativo porque rota a favor de las manecillas del reloj y beta también rota a favor de las manecillas del reloj. Entonces los dos son negativos y comienzan en un mismo lado y finalizan en un mismo lado. Tienen un mismo lado inicial y un mismo lado terminal. También alfa puede ser positivo, que rote en contra de las manecillas del reloj, y beta puede ser negativo porque rota a favor de las manecillas del reloj. Los dos comienzan en un mismo lado y finalizan en un mismo lado, entonces son ángulos coterminales. Los ángulos en posición normal, no sé hasta qué punto quedamos de ver. Vimos los ángulos coterminales. Vimos los ángulos en posición normal. Los estudiamos. No, No. ángulos coterminales, digamos. Bien. Entonces, los ángulos en posición normal significa que el lado inicial siempre va a comenzar en el eje X positivo. Recuerden que los planos cartesianos tienen 4 ejes. El eje X positivo
el eje X negativo, el eje Y positivo y el eje Y negativo. Entonces, los planos cartesianos tienen 4 ejes. Si un lado inicial comienza en el eje X positivo, y no importa dónde finalice el ángulo terminal, con tal que el lado inicial comience en el eje X positivo, entonces decimos que es un ángulo en posición normal. Si no comienza en el eje X positivo, pues es un ángulo normal, no más. Si comienza en el eje X positivo, decimos que es un ángulo en posición normal. Bien, entonces aquí hay varios ejemplos de ángulos positivos, ángulos negativos en posición normal. Noten que los ángulos en posición normal pueden ser positivos, pueden ser negativos o pueden ser eh, coterminales. Coterminales es cuando le damos más de una vuelta. Una vuelta, menos de una vuelta, es una medida menor a 360 grados. Más de una vuelta es una medida mayor a 360 grados. Un ángulo cuadrantal es cuando el lado terminal, bien, repasemos otra vez. El ángulo en posición normal es cuando el lado inicial, ¿dónde está? Vamos a ver. Es cuando el lado inicial coincide con el eje X positivo. Eso es el lado en posición, en un ángulo en posición normal. Ahora hablemos sobre el lado final. Ahorita acabamos de hablar sobre el lado inicial. Ahora hablemos sobre el lado final. Si el lado final o terminal coincide con cualquiera de los 4 ejes, entonces es un ángulo cuadrantal. Primero, si primero el ángulo tiene que ser posición normal. Posición normal significa que el lado inicial tiene que comenzar en el eje X positivo. Todo lo que está en rojo significa el lado inicial y todas coinciden con el eje X positivo. Ahora voy a dibujar en azul el lado final. Si el lado final no rota, o sea que coincide con el lado inicial, decimos que mide 0 grados ese ángulo. Y es un ángulo cuadrantal porque el lado terminal coincide con uno de los ejes. En este caso coincide con el eje positivo, con el eje X positivo. Si el ángulo terminal coincide con el eje Y positivo, entonces decimos que el ángulo mide 90 grados. 90 grados. Si coincide con el eje X negativo, decimos que mide otros 90 grados. En este caso, mediría 180 grados. 90 grados más 90 grados. Prácticamente los ángulos cuadrantales miden 90 grados. Un ángulo cuadrantal mide 90 grados. Dos ángulos cuadrantales miden 180 grados. Tres ángulos cuadrantales, si el ángulo cuadrantal quedase en el eje Y negativo, serían 3 ángulos cuadrantales. Y cada ángulo cuadrantal mide 90 grados. ¿Cuánto mediría ese ángulo cuando el lado terminal queda en el eje Y negativo? 270. 270, ¿verdad? Serían 90 grados, más 90 grados, más 90 grados. O sea, 90 por 3, 270 grados. Y ese ángulo cuadrantal es cuando el lado terminal está sobre el eje Y negativo. Y si el lado terminal está sobre el eje, bueno, voy a dibujar el ángulo de 270 en este plano. Aquí sería 270. Y si el ángulo cuadrantal
termina o finaliza en el eje X positivo, pero dando una vuelta completa, ¿cuánto mediría? Sabiendo que cada cuadrante mide 90 grados. Entonces serían 90 por 4. Y eso da un resultado de 360. 360 grados. Entonces, los ángulos cuadrantales son 5. Son el ángulo 0, el ángulo 90, el ángulo 180, el ángulo 270 y el ángulo 360. Y obviamente todos los demás coterminales. Hay coterminales a 0, hay coterminales a 90, hay coterminales a 180 y hay coterminales a 270. ¿Qué es un ángulo coterminal? Es cuando le sumamos o restamos 360 grados. Dicho de esa forma, dicho de otra forma, es cuando le damos una vuelta completa en sentido contrario. Perdón, si le damos una vuelta completa al ángulo original. Otra vuelta completa, perdón. O varias vueltas completas al ángulo original. Esa es otra forma de ver, que es un ángulo coterminal. ¿Y la verdadera definición de ángulo coterminal cuál es? Que Que tienen el mide mismo lado 90. inicial. Ángulo coterminal significa que tengan el mismo lado inicial y el mismo lado final. Por ejemplo, el ángulo que aparece en esta figura. Noten que el ángulo se midió a favor de las manecillas del reloj, entonces es 180 negativo. Una porque agarra dos cuadrantes y cada cuadrante mide 90 y la segunda es porque va a favor de las manecillas del reloj. Y el ángulo 180 positivo también es un ángulo cuadrantal, 180 positivo. Ahora noten que 180 negativo y 180 positivo son coterminales. ¿Por qué? Porque comienzan en el mismo lado inicial y finalizan en el mismo lado terminal. Significa que a uno de los dos le tuvimos que sumar o restar 360. Obviamente a 180 le tuvimos que restar 360. 180 menos 360 da negativo 180. Entonces, este ángulo de 180 lo rotamos una vuelta completa a favor de las manecillas del reloj. Eso significa que al ángulo 180 lo rotamos una vuelta completa a favor de las manecillas del reloj. Bien, sabemos de geometría que la medida de los ángulos, la medida de un ángulo está dada en grados. Y el símbolo de grados es este circulito encima del valor numérico, ¿verdad? La medida de un ángulo en geometría nos las dan en grados. Aplicado a la vida real, los ángulos se usan para medir la tierra, para viajar por el aire o para viajar por el mar o para diseñar. Para eso se aplica o se usan los grados normalmente. Se usan los ángulos medidos en grados. Ahora, nosotros en ingeniería vamos a utilizar la otra unidad de medida diferente a los grados. En este caso se llama radianes y se simboliza con esa palabra, rad. Entonces significa que hay dos unidades de medida. Es como las demás mediciones que existen. Si ustedes hablan de volumen, podemos hablar de milímetros cúbicos, podemos hablar de centímetros cúbicos, podemos hablar de metros cúbicos, podemos hablar de kilómetros cúbicos, podemos hablar de pulgadas cúbicas, podemos hablar de
de pies cúbicos. Todas estas son unidades de volumen. Existen unidades de longitud, existen unidades de área, y ahorita estamos hablando de unidades de ángulos. Para unidades de ángulos solo hay dos. Una que se llama grados, que es la que estudiamos en el capítulo anterior en geometría, y ahora radianes. Recuerden que los radianes son las unidades que se usan en ingeniería, que se usa en la ciencia. Ustedes estudian ingeniería, de ahora en adelante tienen que acostumbrarse a trabajar solo con radianes, a no ser que yo les especifique lo contrario, pero normalmente solo se trabaja con radianes. De ahora en adelante mis resultados solo los voy a expresar en radianes, salvo que se exija lo contrario, ¿verdad? Bien, ¿qué es un radián? Hablemos sobre qué es un radián entonces. Un radián es la medida del ángulo central. Entonces, definamos qué es ángulo central. Ángulo central es el ángulo que se forma al unir dos radios. Cuando tenemos dos radios se forma un ángulo central. Bueno, en una circunferencia. Recuerden que los radios están o pertenecen a una circunferencia. Bien, subtendido por un arco. ¿Qué es arco? Arco es lo que se forma entre dos radios. O sea, lo que se forma entre dos radios se llama ángulo y también lo que se forma entre dos radios se llama arco. De hecho, arco solo es parte de la circunferencia, ¿verdad? El arco solo es parte de la circunferencia. Habíamos mencionado que para encontrar la circunferencia total en geometría usábamos la fórmula 2pi r. Igualmente, compañeros, este tipo de peticiones. Bien, habíamos dicho que la circunferencia se medía de esa forma, usando esa fórmula, 2pi r. Ahora, si queremos parte de la circunferencia, le llamamos arco. ¿Cuál es la fórmula de arco? Es la circunferencia multiplicado por un factor que se llama ángulo central entre 360 grados. Si queremos solo la cuarta parte de la circunferencia, ¿cuánto tendría que valer el ángulo central? 90. 90, ¿verdad? 90 entre 360 es igual a un cuarto. Si solo queremos la cuarta parte de la circunferencia, si queremos la mitad de la circunferencia, el ángulo central tendría que medir 180. 180. Y así les hice varias preguntas cuando estudiamos geometría, ¿verdad? Si queremos que es la tercera parte, ¿cuánto tendría que medir el ángulo central? Si queremos la tercera parte de la 180. circunferencia. 3/4. 270. ¿Mm? 120, ¿verdad? Ocurriendo Ah. a esta hora, Ceci Mariel, en el Congreso Nacional, cuando Es la tercera parte, ¿verdad? Bien, entonces el ángulo central me va a decir qué parte de la circunferencia estoy utilizando. Bien, entonces el ángulo central, que es teta, en este caso yo lo llamé teta, en geometría lo llamé n, pero siempre sépanse que es el ángulo central. Y el arco están relacionados. Miren que el arco depende del ángulo central. El arco depende del ángulo central. Ahora, un arco que mida igual, exactamente igual que el radio, un arco que mida exactamente igual que el radio,
¿cuánto tendría que medir el ángulo central? Si el arco mide exactamente que el radio. $360 300, no. Mide, la teoría dice que mide un radián. Entonces, ahí es la definición de radián. ¿Qué es un radián? Es cuando el arco mide exactamente igual que un radio. Es el ángulo central del arco cuando el arco mide exactamente igual que el radio. No importa la circunferencia, qué tan grande sea la circunferencia. No importa qué tan grande sea la circunferencia. Al final solo nos interesa el radio. El radio mide R. Busco otro radio que mida R y formo un arco que también mide R. Si el arco y los dos radios miden igual, entonces decimos que este ángulo de aquí mide un radián. El ángulo central mide un radián. ¿Cuántos arcos puedo formar que midan R? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos arcos puedo formar que midan R? Recuerden que comencé por acá. Ya tengo 1, este sería 2, este sería 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos arcos puedo formar que tengan la misma medida de R? 6 arcos. 6 y un poquito más. Explicaciones del jefe de la unidad de La pregunta es ¿cuánto mide este poquito más? Noten que yo dibujé esa circunferencia. Ahora, algún científico, algún matemático, dibujó esta otra circunferencia y volvió a hacer lo mismo. Midió el radio y encontró un arco. Este es un arco. Encontró otro arco, perdón. Otro arco, 2. Un tercer arco, 3. Un cuarto arco, 4. Un quinto arco y un sexto arco. Miren que sobró también un arquito ahí pequeño, ¿verdad? Entonces la pregunta es ¿cuánto mide ese arquito pequeño? Y son dos circunferencias diferentes. Bien, entonces ese arquito pequeño mide aproximadamente la tercera parte de lo que mide el arco normal. O sea, suponiendo que este arco de aquí mida 9 centímetros o 9 pulgadas o 9 metros, lo que quieran, dependiendo de la circunferencia. Entonces, ¿cuánto mediría este, más o menos? 3, más o menos, pero no es exacto. Entonces, no, de hecho no mide 3. Vamos a ver. Sí mide 3. Más o menos. Pero exactamente no sabemos. Entonces, varios matemáticos obviamente se reunieron y hicieron varias pruebas, varias mediciones. Se tuvieron que hacer varias mediciones para saber cuánto mide eso. Entonces, al final dijeron que medía 0.28 de la medida del arco. 0.28 más o menos. Habíamos contado 6 antes y el 0.28, entonces sería 6.28, más o menos. Pero ese número 6.28, Es el doble de pi. sí, el número 6.28 lo quisieron representar en un número exacto porque no querían trabajar con aproximaciones. Recuerden que las aproximaciones en ingeniería no es válida. Entonces, usaron el número 2pi.
Si ustedes usan la calculadora 2pi, les va a dar más o menos eso, ¿verdad? 6.28. Entonces, al final dijeron que toda la circunferencia mide 2pi. Que toda la circunferencia, pero el arco central, me estoy refiriendo, no a la circunferencia a la orilla, sino al arco. El ángulo central de toda la circunferencia es 2pi. Antes habíamos dicho que la circunferencia medía 360 grados. Toda la circunferencia, todo el ángulo. Y ahora decimos que mide 2pi, en este caso sería radianes, porque estamos hablando de radianes ahorita, ¿verdad? Todos los cálculos que hicimos lo basamos en base a radianes. ¿Qué es un radián? Es cuando el arco mide igual que el radio. Eso es un radián. Cuando el arco tiene la misma medida que el radio, eso es el ángulo central que se forma en el arco se llama radián. Un radián. ¿Cuántos radianes hay entonces? 1, 2, 6 puntos y algo, ¿verdad? 6.28, más o menos. 6.28 radianes, o sea, 2pi radianes. 2pi radianes. 360 grados es lo mismo que decir 2pi radianes. Ahí ya tenemos nuestro primer factor de conversión. 360 grados es lo mismo que decir 2pi radianes. Es como cuando decimos un factor de conversión que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Es un factor de conversión. Alguien lo tuvo que haber deducido, ¿verdad? Entonces, también que una pulgada es igual a aproximadamente igual a 2.54 centímetros. Alguien lo tuvo que haber deducido. Todos estos son factores de conversión, pero le pertenecen a otra unidad, se llama longitud, unidad de longitud. Nosotros nos vamos a enfocar en las unidades de los ángulos, unidades de los ángulos, y hay dos unidades para los ángulos, una que se llama grados y otra que se llama radianes. 360 grados es el equivalente en radianes a 2pi. Bien, entonces de aquí ahora es necesario hacer conversiones de ángulos, como pasar la medida de un ángulo dado en grados a radianes o viceversa. Nosotros en ingeniería solo trabajamos con radianes, solo con radianes. Si en un dado caso ustedes tendrían que medir en radianes. Si no existe nada que mide en radianes, por ejemplo, los transportadores solo miden en grados. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Convertirlo a radianes. Ahora, si en un ejercicio les dicen que de radianes lo conviertan a grados, solo es para ver si ustedes pueden usar el factor de conversión, nada más, solo es para probarlo. Pero los resultados siempre se exigen en radianes de ahora en adelante para los ángulos. Y no es que en grados esté mal, está bien el resultado, pero en ingeniería se trabajan con radianes, en las ciencias se trabaja con radianes. Recuerden que la matemática es una ciencia, entonces trabajamos con radianes. Bien, entonces el factor de conversión es, número 1, 360 grados es lo mismo que 2pi radianes. Número 2, podemos dividir 360 grados entre 2pi radianes. Número 3, podemos dividir 2pi radianes entre 360 grados. Número 4, le podemos sacar la mitad a 360 grados, ¿cuánto sería? 180. 180. Y la mitad de 2pi. Recuerden que 2pi lo podemos ver como análogamente como manzanas. 2 manzanas, la mitad de 2 manzanas sería una manzana. Y la mitad de 2pi, pues sería un pi, ¿verdad? O pi nada más, pi radianes. O número 5, podemos poner pi radianes arriba y 180 grados abajo.
Vamos a trabajar con la 4 y con la número 5. La número 4 sirve para convertir de radianes a grados. Ustedes tienen que multiplicar lo que le den en radianes, la multiplican por el número 4 y les va a dar el resultado que les da es en grados. Y la número 5 es cuando se los den en grados, entonces multiplican por lo que aparece en el número 5, en el numeral 5, y el resultado que les dé sería en radianes. Estas son las fórmulas. Si quieren convertir, si se lo dan en radianes, la multiplican por el número 4 y el resultado final va a ser en grados. Y si se lo dan en grados, entonces la multiplican por el número 5 y el resultado que les dé va a ser en radianes. Pueden usar la número 2 o la número 3 y el resultado siempre va a ser el mismo. Pueden usar incluso el número 1, solo que un poco tendrían que trabajar un poquito más, ¿verdad? O entender un poquito más el concepto. Bien, entonces ya saben cómo convertir. Ahora hablemos de los ángulos especiales. Hay 3 ángulos especiales: el ángulo de 30 grados, el ángulo de 45 y el ángulo de 60. Esos son mis 3 ángulos especiales. Ustedes ya conocían los 3 ángulos cuadrantales, los 5 ángulos cuadrantales, que son 0 grados, que está ¿qué significa 0 grados? Que el lado terminal está en el eje Positivo de la X. en el eje positivo de las X, sin rotar. ¿Y 360 grados qué significa? Que dio la vuelta. Que el lado terminal está siempre en el lado positivo de las X, pero rotando. 0 y 360 son ángulos coterminales. Comienzan en el lado positivo de las X y terminan en el lado positivo de las X. Comienzan donde terminan, solo que en una no rotó y en la otra sí hubo una rotación. Esa es la diferencia. 90 grados significa que comienza en el lado positivo de las X y termina En el lado positivo de la Y. de la Y, exacto. 180 significa que comienza en el lado positivo de las X y termina En el lado negativo. de las X. Uh-huh. Y 270 comienza en el lado positivo de las X y termina en el lado negativo, pero de las Y, ¿verdad? Recuerden que este es de las X y este de las Y. Y este de las X y este de las Y. Y este de las X. Positivo de las X, positivo de las Y, negativo de las X, negativo de las Y y positivo de las X. Esos ángulos cuadrantales ya los habíamos visto. Los nuevos para ustedes son los 3 ángulos especiales: 30, 45 y 60. 30, 45 y 60. También existen otros ángulos especiales y esos son los múltiplos. Significa que ustedes pueden multiplicar los grados especiales por números. Por ejemplo, si al ángulo de 30 lo multiplican por 2, ¿qué les va a dar? 60. El ángulo de 60. Siempre es un ángulo especial. Si al ángulo especial 30 lo multiplican por 2, eso significa múltiplo, que lo pueden multiplicar. Si al ángulo especial 30 lo multiplican por 2, les va a dar el ángulo 60. Si al ángulo especial 30 lo multiplican por 3, ¿qué les va a dar? 90. El ángulo cuadrantal, 90. Si al ángulo especial lo multiplican por 4, ¿qué les da? Un nuevo ángulo. Un nuevo ángulo especial, ¿verdad? Un nuevo ángulo especial llamado
120 grados. Entonces, y si al ángulo de 45, si al ángulo de 45 lo multiplican por 2, ¿qué les va a dar? 90. 90, el ángulo cuadrantal 90. Ya lo teníamos. Si lo multiplican por 3, 135. ese sería un nuevo ángulo especial, ¿ve? 135 también es un ángulo especial. ¿Por qué? Porque es la multiplicación del ángulo especial 45 multiplicado por 3. Y también lo pueden multiplicar por 4. ¿Y qué les va a dar? El 80. O dos ángulos 180. cuadrantales. Es un ángulo cuadrantal. Y si lo multiplican por 5, $225. bueno, ese sería el ángulo especial, 225. Bien, entonces ahí en esa tabla tienen varios ángulos especiales y todos son múltiplos de los 3 ángulos especiales. Todos los ángulos que ustedes ven aquí, todos estos que están, los voy a encerrar nuevamente. Todos estos ángulos que comienza en el 90 y termina en el 360 son ángulos especiales múltiplos de los 3 especiales, ¿verdad? Son otros especiales que se generan a partir de los 3 especiales. 30 por 2 da 60. 30 por 3, 90. 30 por 4, 120. 30 por 5, 150. 30 por 6, 180. 30 por 7, 210. 30 por 8, 240, 30 por 9, 270, 30 por 10, 300, 30 por 11, 330 y 30 por 12, 360. Prácticamente casi todos son múltiplos de 30. Casi todos son múltiplos de 30. Bien, pero como les mencioné que no íbamos a usar ángulos con grados, con las medidas de grados, sino con medidas de radianes, entonces aquí les tengo una nueva tabla. ¿Cómo la creé? Bien, de la siguiente forma. Cuando no rota, decimos que mide 0 grados o 0 radianes. 0 grados o 0 radianes. Cuando rota y termina donde comenzó, decimos que mide 2 pi radianes. 360 grados o el equivalente es 2 pi radianes. Bien, ahora, la mitad de 360, ¿cuánto sería? 180, o sea, pi radianes. 180. La mitad de 360 es 180. Y la mitad de 2 pi, entonces tendría que ser pi. Eso ya lo conocíamos, ¿verdad? Ya lo habíamos deducido. Que la mitad de 2 pi es pi. Bien. Ahora estamos en la mitad, justamente en la mitad. La mitad de 180. 90. 90. Entonces la mitad de pi, no vayan a decir, si pi vale 3.14, no vayan a decir 1.7, no. Tienen que ser en números enteros, números, valores exactos. Entonces la mitad de pi es pi sobre 2. La mitad de pi es pi sobre 2. Entonces de ahí saqué ese otro número. ¿De dónde sacaría yo entonces pi sobre 3? De dividir pi entre 3 partes. entre 3, ¿verdad? Pi entre 3. Quedaría pi entre pi tercios. Y si a pi lo divido entre 3, 180 también lo tendría que dividir entre 3. ¿Cuánto es 180 entre 3? 60, ¿verdad? ¿De dónde sacaría yo 5 pi tercios?
de multiplicar a pi por 5, de multiplicar este pi por 5 y después dividirlo entre 3. Ajá, entonces, ¿de dónde sacaría este 300 entonces? De multiplicar 180 por 5 y dividirlo entre 3. Multipliquen 180 por 5. $900. 900. Y si a 900 lo dividen entre 3, 300. De ahí saqué ese 300 entonces. Lo que yo le haga a pi, se lo tengo que hacer a los grados. Lo que yo le haga a los pi radianes, se lo tengo que hacer a 180 grados. Así pueden encontrar el 11 pi sextos en sus calculadoras. ¿De dónde saqué 11 pi sextos? Pues a pi lo multipliqué por 11 y después lo dividí entre 6. Entonces a 180 también lo puedo multiplicar por 11 y dividirlo entre 6 para que el resultado me dé 330. Todos esos ángulos se pueden convertir de radianes a pi. De radianes a grados. O de grados a radianes, ¿verdad? Bien, entonces practiquemos. No sé si tienen ejercicios propuestos. Me los dicen o hacemos los ejemplos que aparecen en el libro de texto. Recuerden que cuando yo les digo ejercicio propuesto es porque ustedes supuestamente leyeron algo del contenido, vieron los ejemplos que aparecían, tal vez no lo entendieron, pero vieron los ejercicios y lo compararon con los ejemplos y dijeron, estos son más difíciles, entonces voy a proponer esto. Yo asumo todo eso, ¿verdad? Puede que no hayan pensado todo eso. El libro de texto lo tienen en el grupo de Teams, ¿verdad? De Telegram. Se los puse con un pin ahí, ¿verdad? Pero ese sería el otro, ¿vale? Que el que no es portada verde, va. El último libro que les puse un pin. Sí saben usar Telegram, ¿verdad? Ahí saben que existe algo que se llama pin para enlazar o guardar información importante. Les guardé un libro ahí. Decía trigonometría con geometría analítica. De hecho, esta clase se llama trigonometría. Geometría ya lo vimos en el parcial anterior, que era un libro verde. Ahorita es trigonometría, que es la pasta color café, creo. Exacto, ese. Sí. Gracias. Sí, de ese estaba hablando, de este, que no es verde. El periodo de prueba se le puede dar la clase aparte. Los ejercicios están en la página 23. El ejercicio 1, inciso H. Pues 41 pi sexto es 40. Pues, pucha. Bien, entonces el numeral 1. Así es. Mire, la verdad que se debe de investigar. Este trabajo ya corresponde. Inciso H dice ubique en posición normal. Presentar los documentos por parte del CNA ante el Ministerio Público y luego responder la señora Alba Consuelo Flores.
ella en el documento ahí se ve claro, siguió los procedimientos, los decretos estaban aprobados, hubo por parte de finanzas la constancia de que existían Inciso H sería 41 y 6. irregulares por el CNA. Pues ya no pueden contratar. ¿Y qué dijeron? Van a contratar un... No, pero es que mire, la verdad se pusieron a dar nombramientos para el partido. Bien, entonces, 41 pi sexto, no sabemos si es un ángulo coterminal. Entonces, recuerden que las medidas de los ángulos tienen que ser entre 0 y 360 grados. Entre 0 y 360 grados. Convirtámoslo a grado primero. ¿Cómo lo convertirían a grado? Al convertirlo Se multiplica a por grados. entre pi. Dice la compañera que se multiplica por el ángulo que me dan, que es en radianes, aunque no dice ahí, pero se sabe que es radianes. A veces los radianes no es necesario escribir la palabra radianes, a veces. En muchas ocasiones. De hecho, en ingeniería no se acostumbran a escribir, pero en matemática, como estamos aprendiendo, sí, escribámosle radianes, como estamos aprendiendo, ¿verdad? Se multiplica por 180, ¿verdad? Y se divide entre pi radianes. ¿Por qué hacemos eso? No al revés. ¿Por qué no pi radianes arriba y 180 abajo? Porque lo que queremos es eliminar los radianes. Es la única forma de eliminar, que uno esté arriba y que el otro esté abajo. Los dos no pueden estar arriba y los dos no pueden estar abajo. Uno tiene que estar arriba y uno que tiene que estar abajo para poderlo eliminar. Entonces, también veo que se cancela pi con pi. Y al final solo tengo que multiplicar 41 por 180 y después dividirlo entre 6. 41 lo multiplico por 180 y después lo divido entre 6. Y eso da como resultado 1230. 1230. Entonces es un ángulo coterminal. Por tanto, es coterminal. ¿Cuántas vueltas les tuvimos que haber dado? Para encontrar el ángulo real, usen esta fórmula, ¿ves? Digamos que este es el paso número 1. Paso número 2. Encontrar el ángulo agudo. Encontrar un ángulo agudo. Recuerden que los ángulos agudos miden ¿cuánto? Menos de 90. Encontrar un ángulo, bueno, no necesariamente un ángulo agudo. Podemos encontrar un ángulo entre 0 y 360 grados. Entonces, para ello usamos la fórmula. Hay 3 fórmulas que podemos usar. Teta más 360 si le damos una vuelta. Teta menos 360 si le damos una vuelta. Miren, esto es cuando le damos una vuelta a favor en contra de las manecillas del reloj. Esto lo vamos a usar cuando le demos una vuelta a favor de las manecillas del reloj. Y este otro, ¿cuándo lo vamos a usar? Bien, el primero significa que el ángulo le dimos una vuelta a favor de las manecillas del reloj. Perdón. Este significa que comenzamos a girarlo a favor de las manecillas del reloj y le dimos una vuelta completa a favor de las manecillas del reloj. Esto significa que le empezamos a darle, que empecemos a girarlo a favor, nuevamente voy a comenzar. Esto significa que comenzamos a girarlo en contra de las manecillas del reloj. Y esto significa que le dimos una vuelta completa en contra de las manecillas del reloj. Tengan procesos
con tanto avance. Aquí significa que comenzamos a girarlo en contra de las manecillas del reloj, y lo otro significa que después le giramos a favor de las manecillas del reloj. Y esto significa que comenzamos primero a favor de las manecillas del reloj y luego seguimos dándole otra vuelta a favor de las manecillas del reloj. Cualquiera de esos tres es válido. Cualquiera pueden usar ustedes. Obviamente quiero encontrar un ángulo positivo. Entonces puedo usar o bien esta de aquí o bien esta de aquí. Siempre usen o bien más 360 o bien menos 360. ¿Cuál les conviene más? Ahorita sería el más 360. Pero si a 1200... más 360. Se está señalando de parte de los nuevos ediles en las diferentes alcaldías a nivel nacional que se está borrando. Bueno, de hecho, hay más datos que me falta dar. Vamos a ver. Sería 360 es cuando le damos una vuelta completa. Pero si a 360 le doy 2 vueltas completas, entonces la tendría que multiplicar por 2. Si le doy 3 vueltas completas, la tendría que multiplicar por 3. Si le doy 4 vueltas completas, la tendría que multiplicar por 4. Entonces, en este caso, tendría que darle n vueltas completas. También está dándole vueltas completas al otro lado. Sería n 360. Y la otra sería menos n 360. De esa otra forma. Bien, hay tres formas para encontrar eso. De las 3 formas, solo me interesan las primeras 2. Si le quitamos una vuelta a 1230, ¿cómo nos quedaría? Una vuelta menos. 870. A 1230 es 1230 menos 360. Sí, ¿Qué dijo el compañero? 870. 870, listo. Si le quitamos otra vuelta, 2 vueltas menos, 2 vueltas menos. Quedan 510. A 1230 sería 870 menos 360 es igual a 510. ¿a cuánto? 510, ¿verdad? 510. Sí, 510. Y si le quitamos 3 vueltas 150. a 1230 es 510 menos 360 es igual a, ¿perdón? 150. 150. Gracias. Bien, ya encontramos el ángulo, el ángulo coterminal. Entonces es más fácil graficar 150 que graficar 1230. Aunque tengan el mismo lado inicial y el mismo lado terminal. Pero no podemos graficar 1230. Entonces al final, para graficar un ángulo, dibujamos el plano cartesiano, el eje Y positivo y negativo y el eje X positivo y negativo. Eje X positivo y negativo, eje Y positivo y negativo. El lado inicial comienza en el eje X, el lado inicial comienza en el eje X y el lado final tiene que terminar en 150 grados. Entonces, para ello me voy a auxiliar de los ángulos especiales. Los ángulos especiales son 30 grados. Uno de los ángulos especiales son 30 grados, otro es 60 grados y otro es 90 grados.
¿Dónde es 90 grados? Justamente en el eje Y positivo, ¿verdad? Ahora, 30 grados es la tercera parte de 90, entonces divido el ángulo de 90, el cuadrante 1, lo divido en tres partes, 1, 2, significa que esta parte mide 30 grados, esta otra parte mide otros 30 grados, ahí ya tendría 60, y la última parte también mediría 30 grados, ahí formo mis 90 grados. Luego vuelvo a hacer otra vez otras divisiones, serían otros 30 grados. 30 grados por acá, 30 grados por acá y 30 grados por acá. ¿Cuántos grupos de 30 tengo? Serían 6, ¿verdad? 6 por 3, 18. Estamos bien, 180 grados en los dos cuadrantes. Pero me piden 50. ¿Cuántos ocupo? 5. 5. Entonces aquí sería el ángulo 150. 150. Ese sería el ángulo 150. O dándole 3 vueltas, serían 1080. Si a 150 le doy 3 vueltas, miren cómo le voy a dar 3 vueltas. ¿Ve? Una. Perdón. Este es 150, lo que está en negro. Le doy una vuelta más. Ahí son 510. A 150 más 360 son 510. Le doy otra vuelta más. Ahí son 870. Y le doy una tercera vuelta más. Y ese sería el ángulo 1230. Darle 3 vueltas. Lo que está en color naranja es el ángulo 150. Así se grafica 41 pi sexto radianes. 1230 es lo mismo que decir 41 pi sextos radianes. O sea que para graficar esos radianes o ángulos hay que hacer todas las vueltas, ¿va? Sí, hay que hacer todas esas vueltas. Bien. Nos conectaremos mañana entonces. Aquí aprendieron cómo convertir de radianes a grado, cómo encontrar un ángulo coterminal y cómo graficar un ángulo coterminal. Aprendieron varias cosas, espero, en este ejercicio. Y también vieron cómo es un ángulo normal, en posición normal. Un ángulo en posición normal es cuando el lado inicial comienza en el eje X y el lado terminal, pues donde termina, ¿verdad? Bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.